Texan Global School. Reglas de derivación. En esta clase, se analiza el concepto de derivada y las reglas de derivación. Como se demostró en la clase anterior, la derivada de una función f con respecto de x, denotada como f' de x, es el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Mostramos de nuevo las diferentes notaciones para representar a la derivada. A partir de esta definición, efectuaremos las demostraciones de las reglas. Veamos una primera demostración. Para obtener la regla para derivar una función constante c, cuya función es una recta horizontal y igual con c, donde c es una constante real. Como es una recta horizontal, su pendiente es 0. Por lo que su derivada debe ser 0 también. Usaremos la definición de la derivada para comprobar. Definimos cada función, en este caso, ambas son c. Al sustituir y simplificar, obtenemos el límite cuando h tiende a 0 de 0, el cual es 0. Por lo tanto, la derivada, con respecto de x de una constante c, es igual con 0. Veamos otra demostración. Para obtener la regla para derivar una función f de x igual con x, cuya función es una recta y igual con x, usaremos la definición de derivada. Entonces, definimos cada función, en este caso, f de x igual con x, y f de x más h igual con x más h. Al sustituir y simplificar, obtenemos el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h, el cual es 1. Por lo tanto, la derivada, con respecto de x, es igual con 1. De esta manera se pueden realizar las demostraciones de las reglas de derivación que se presentan en el pizarrón. La regla de la potencia indica que, la derivada de una función f de x igual con x a la n, es igual a n por x a la n menos 1. La regla del múltiplo constante indica que, la derivada de una constante c por una función f es la constante c por la derivada de la función f. La derivada de una suma o diferencia de funciones es la suma o diferencia de las derivadas, es llamada la regla de la suma o diferencia. La regla del producto indica que, la derivada de un producto de funciones es, la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. La regla del cociente indica que, la derivada de un cociente es el denominador multiplicado por la derivada del numerador, menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, entre el cuadrado del denominador. Finalmente, la derivada de una función exponencial e a la x es exactamente la misma. Se muestra el mismo formulario, nada más presentado con una notación más simplificada. Veamos un primer ejemplo. Derivar la función f definida como f de x igual con 5x cúbica. Usando las reglas de derivación, podemos usar la regla del múltiplo constante, ya que tenemos el producto de una constante por una función. Podemos ver que la constante c es igual con 5, y la función f es igual con x cúbica. Sustituimos y obtenemos 5 por la derivada de la función x cúbica. Ahora, derivaremos la función x cúbica usando la regla de la potencia, donde n es igual con 3. Al sustituir obtenemos 5, que es la constante c, por 3 por x a la 3 menos 1. Por lo que la derivada de la función f de x igual con 5x cúbica, es igual con 15 por x cuadrada. Esencialmente, cualquier función de este tipo se deriva multiplicando el exponente x por el coeficiente numérico y restando una unidad al exponente. Como ejercicio adicional, se sugiere derivar usando la regla del producto. Se puede comprobar que se obtiene la misma derivada. Veamos otro ejemplo. Obtendremos la derivada de la función f de x igual con 2x cúbica menos 5x. Usando las reglas de derivación, usaremos primero la regla de la suma o diferencia. Esencialmente aplicamos la derivada a cada término.
Ahora usaremos la regla del múltiplo constante en cada término. Entonces, sacamos la constante y la multiplicamos por la derivada de la función, las cuales con regla de la potencia se pueden derivar. La derivada de x cúbica es 3 por x a la 3 menos 1. Y la derivada de x es 1. Al efectuar los productos obtenemos la derivada de la función. Por lo tanto, la derivada de 2x cúbica menos 5x es 6x cuadrada menos 5. En este otro ejemplo, derivaremos la función x cuarta por e a la x. Como es un producto de funciones, derivamos usando la regla del producto. Multiplicamos la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Ahora, derivamos las funciones pendientes. La primera, la derivada de e a la x, es exactamente la misma. Y la derivada de x cuarta, usando la regla de la potencia, es 4x cúbica. En este último ejemplo, derivaremos e a la x sobre x. Como es un cociente de funciones, usaremos la regla del cociente mostrada en el pizarrón. Entonces, es el denominador por la derivada del numerador, menos, el numerador por la derivada del denominador, entre el denominador al cuadrado. Derivamos entonces las funciones pendientes obteniendo así, x por e a la x menos e a la x, sobre x cuadrada. Texan Global School. Global Online Learning. Knowledge for the World. www.texanglobalschool.com